Hola, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos este domingo en una mañana maravillosa. Yo estoy junto a mi esposo. ¿Cómo estás tú, mi amor? Bien, expectante con lo que Dios hoy nos va a enseñar. Muy feliz. ¿Estás muy feliz? Sí. Bueno, esperamos que ustedes también estén muy felices en sus hogares. Les enviamos un gran abrazo. Si hoy te has conectado por primera vez, sé que Dios va a hablar a tu vida y también a la de todos nosotros. Así que te invitamos que te coloques cómodo donde tú estás, que ya dejes de hacer todo, otras distracciones y que te sientes cómodo para que juntos podamos recibir la palabra de Dios. Estamos en una serie en donde debemos concentrarnos, en donde debemos aprender, porque el Señor nos está revelando el poder de la sangre de Jesús. Así que hoy donde tú estás, quiero invitarte que juntos podamos orar. Cierra tus ojos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por poder reunirnos, por poder alabar tu nombre, bendecirte y también porque hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. Te pedimos, dulce Espíritu Santo, que tú ministres nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas, que nos cambies, nos mudes y que puedas quitar todo velo para que tu palabra sea revelada a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando del poder de la sangre de Jesús. Ya vamos en nuestra tercera semana. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de las 5 confesiones y hoy este derramamiento que vamos a compartir hoy día va a afirmar mucho lo que tiene que ver con las 5 confesiones. Por eso hoy vamos a hablar acerca del segundo derramamiento de la sangre preciosa de Jesús y tiene que ver con la sangre que brotó de sus espaldas cuando los soldados romanos lo azotaron sin piedad. Le voy a invitar que nos acompañe al libro de Isaías en el capítulo 53. Vamos a estar compartiendo el verso 4 y el verso 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Les decía que Jesús derramó en diferentes situaciones su sangre preciosa, que fue por diferentes efectos o etapas que él tuvo que pasar. En el día de hoy vamos a hablar específicamente de la sangre que brotó de sus espaldas cuando los soldados romanos lo azotaron con el látigo, que ese látigo tenía algunas características. Dice que tenía unos cerrojos de incrustadura de hueso. Entonces, cuando esos azotes, esos látigos golpeaban el costado de Jesús, dice que de ahí salía sangre, pero también los podemos imaginar que no solo salió sangre de ahí, sino que también salieron con trozos de piel del cuerpo de Jesús, lo cual fue un momento desgarrador y muy doloroso para él. Y al hablar de este derramamiento es que hoy vamos a hablar de que por la sangre de Jesús tenemos redención. Claro. Súper importante un poco también contarles a nuestra iglesia que en esta serie de hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, vamos a comenzar a aprender los 7 derramamientos. La semana pasada vimos las 5 confesiones, pero es muy importante comprender que el primer derramamiento es el segundo, ¿cierto? Entramos con el segundo derramamiento, que es el de la sangre de las espaldas llagadas de Jesús. No es el primero, sino que entramos a orar. Cuando entramos a orar, a través del segundo derramamiento abrimos esta puerta con las 5 confesiones y luego aplicando la sangre de la redención. Sí. ¿Por qué es tan importante
la sangre de la redención porque es el inicio de lo que hace cuando la iglesia, nosotros entramos a la oración, nos redime y comienza todo este viaje de la redención que es el que hoy vamos a aprender. Sí, y esta sangre es de vital importancia porque cada derramamiento viene a trabajar en un área específica, pero todo comienza con la redención. Recordemos que la palabra dice que nosotros fuimos esclavos por el pecado. Por el pecado vino una esclavitud en la humanidad y estábamos presos, como dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso vino ahí la sangre de Jesús a trabajar para poder darnos libertad y trajo redención. Y este derramamiento viene a abordar áreas muy específicas en nosotros, como tiene que ver, este derramamiento tiene que ver con la manifestación, por ejemplo, de alguna enfermedad física, alguna enfermedad o algún trauma emocional, algo que esté doblegando también, por ejemplo, nuestra voluntad, ya sea, no sé, si somos presos de la ira, si somos presos de algún vicio, etcétera. Y no solo esto nos va a alcanzar a nosotros, sino que tiene directa injerencia en nuestras generaciones, que son nuestros hijos. Nos libera, por ejemplo, cuando una persona tiene un corazón que no se sujeta, un corazón que está en rebeldía, o también cuando hay, y creo que pueden haber muchos casos de eso, cuando hay alguna esclavitud financiera, cuando no somos libres financieramente, esta sangre viene a traer libertad. Entonces, claro, es muy específico, o sea, viene como a romper una atadura muy potente que viene a abordar esa área física, esa área emocional y también el área financiera. Es por eso que vamos a hablar en profundidad de esas áreas, pero también enséñanos, cuéntanos qué significa redención, por qué es tan importante entrar a la presencia de Dios con este derramamiento, que es el segundo, pero vamos en el primer derramamiento, pero por qué es tan importante esta redención, qué significa en profundidad para que la iglesia, las personas que hoy están ahí en sus casas puedan comprender la importancia de, yo le digo, de este viaje, porque me gusta mucho. De ahí voy a dar como mi propia versión de la redención, porque me gusta mucho como este viaje poderoso que hizo Jesús para redimirnos. La verdad es, bueno, vamos a explicarlo de una manera muy simple y práctica. La palabra redención encierra tres vocablos griegos. Tiene tres principios que vienen ahí desde el griego. El primero significa agorazo. Redención en griego significa agorazo, que significa comprar en el mercado de esclavos. O sea, usted va ahí a imaginar por un momento que usted llegó a una feria donde hay muchos esclavos que están ahí encerrados en jaulas, no sé, en rejas, y agorazo viene a significar comprar de ese mercado de esclavos. El segundo vocablo es exagorazo, que significa comprar en ese mercado de esclavos, pero sacar de ahí, ¿ya? O sea, agorazo es comprar, exagorazo es sacar ya de la celda, y el tercer vocablo es lutro, que significa soltar o poner en libertad a ese esclavo mediante un alto precio, un precio único por ese esclavo. Entonces, aquí es fundamental lo que significa redención, porque si miramos la condición del ser humano, dice la palabra que nosotros, como decía, quedamos presos en delito y en pecado y éramos esclavos del diablo. Él tenía el control de nosotros. De alguna manera, cuando uno mira a un esclavo, no sé si alguien vio en alguna película o algo, el esclavo tenía que sujetarse 100% a lo que dispusiera su amo de él. Claro, y eran esclavos que, por ejemplo, los que, no sé si han tenido la oportunidad de ver la esclavitud de los negros.
ellos no solamente eran sirvientes, sino que eran esclavos que eran expuestos a torturas, eran marcados con la piel caliente, les colocaban... Con unos sellos. Claro, les ponían cepos, cadenas. Entonces, así también nosotros debemos asimilar en la condición que estábamos cuando nosotros éramos presos por nuestros pecados, por nuestros delitos, y estábamos en un mercado donde, así como en la antigüedad, compraban a las personas para, me voy a ir a comprar un siervo y un esclavo para toda la vida para que me sirva. Así también nosotros estábamos en una esclavitud por siempre, por nuestros delitos y pecados. Y en ese mercado de esclavos es donde viene este Redentor, que es nuestro Jesús maravilloso. Sí, y hay algo que es muy trascendental en lo que tiene que ver con un esclavo, porque si nos imaginamos tan solo un momento así, esos esclavos estaban en un lugar público, expuestos, y que toda la gente sabía que ellos tenían una condición de esclavitud. Y hoy día muchas personas viven así, en que ellos viven esclavizados por una enfermedad, viven esclavizados por manifestaciones emocionales como son la ira, la violencia, la rebelión. Bueno, enfermedades, deudas, depresión, todo lo que el mundo vive hoy en día. Claro, y esa esclavitud financiera que tú decías, que yo creo que es como un denominador hoy día en la sociedad, donde el nivel de endeudamiento a veces es muy excesivo. Yo recuerdo que también yo fui preso años atrás de la esclavitud financiera, y la verdad que eso trae una repercusión física muy fuerte, porque uno todo el día está pensando en pagar sus deudas, y se le van abriendo puertas de conflicto, y uno se da cuenta que de alguna manera va cayendo bajo una esclavitud. Entonces, estábamos esclavos de Satanás. O sea, imaginemos lo que significa que Satanás tome el control, o sea, nuestro amo, como que él controle cada área de nosotros. Por eso es muy importante que hoy se corra un velo y a la luz de la palabra hoy podamos ver la importancia que tiene este derramamiento, que es el segundo derramamiento, que es la sangre que brotó de las espaldas de Jesús cuando los soldados romanos lo golpearon con ese látigo que salía de ahí sangre, pero también restos del cuerpo de Jesús. Es muy escalofriante solo pensar el dolor que experimentó Jesús. Por eso cuando yo hablo de la definición de lo que es redención, dice que es comprar del mercado de esclavos, sacar un esclavo, pero el tercer elemento era dejarlo en libertad pagando un precio muy alto. Y la verdad es que nosotros no teníamos una condición que nos permitiera pagar una deuda que habíamos adquirido cuando Adán y Eva pecaron. Claro. Por eso fue esa sangre preciosa que fue derramada y vino a pagar ese precio. Por lo tanto, redención viene a significar para nosotros algo muy valioso. Significa que el que entiende este derramamiento entiende que hoy es la oportunidad para no vivir más en esclavitud física, a través de la enfermedad, en esclavitud emocional, en esclavitud financiera, porque la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús pagó en su totalidad la deuda que tú y yo, y que cada uno en sus casas también tenía, producto de que éramos esclavos de algo. Claro, entonces ese viaje maravilloso de nuestro Redentor Jesús se llama redención. Nos ve allí en ese lugar donde nos estaban vendiendo, compra nuestra vida a un precio de sangre, con esa sangre que brotó de sus espaldas llagadas, dice la palabra que Cristo nos redimió, nos saca, pero para dejarnos libres, y yo veo en eso el amor de Dios, porque Dios podría decir, obviamente que Dios dice, son de mi propiedad, sí, pero Dios nos dice, pero más tú escoges, o sea, sí. Él nos da la libertad de dejarnos libres de que nosotros podamos escoger. Y por eso que vamos a entrar a profundizar ahora en el primer área donde la redención, este derramamiento viene a libertarnos completamente en nuestra área espiritual.
¿Por qué es tan importante el área espiritual antes que las demás? Es porque a veces nosotros podemos luchar con nuestras fuerzas, pero más hay techos espirituales. Y la redención espiritual nos saca esos techos, maldiciones, y cuando hay una libertad espiritual, primero que viene de ese poder libertador de la sangre de Jesús, nosotros podemos libremente luego ya comenzar a soñar, a pensar en otras cosas. Pero lo primero es la redención espiritual. ¿Y por qué es tan importante primero la redención espiritual? Porque la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por lo tanto, quien nos hace conocer la verdad a través de la palabra viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Y para que venga el Espíritu Santo solamente trata en un área espiritual. Entonces, ahí nos da esa sensibilidad para poder entender lo que realmente significó este derramamiento, en que ya toda esclavitud en nosotros queda totalmente fuera de nosotros. O sea, importante que usted entienda que hoy, al momento de orar, al terminar esta enseñanza, usted va a declarar este segundo derramamiento sobre su vida y usted va a sentir cómo va a venir sobre usted una sensación de paz, de tranquilidad y de alegría. Es como cuando uno está esclavo y alguien lo compra, uno dice, claro, ya no soy esclavo de él, pero ahora soy esclavo del que me compró. Pero lo extraordinario que ocurrió aquí fue que lo que tú comentabas, que Jesús pagó esa esclavitud, pero no para hacernos esclavos de él, sino para pagar la deuda que teníamos nosotros con el adversario. Él se puso delante de nosotros para pagar la deuda que teníamos con el adversario, pero a cambio nos dio libertad. Claro. Y por eso Pablo dice, por lo tanto yo ahora soy esclavo de Cristo. Pero eso podemos ver que es una esclavitud no delegada obligatoriamente, sino que es Pablo decidió ser esclavo de Cristo. O sea, Dios nos da esa libertad. Mira, mi amor, en el primer aspecto, que es la redención espiritual, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 12, dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para mí fue revelador cuando estudiaba este versículo, porque yo muchas veces, y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando nuestro pastor recién nos comenzó a enseñar a orar en base a las confesiones y los derramamientos, yo la verdad, tengo que ser honesta, yo tenía un tremendo enredo en mi cabeza, porque yo decía, pero si ya apliqué, lloré por esta sangre, y decía, y la sangre, y terminaba como con un enredo de la sangre. Pero cuando decidí en mi corazón ponerme a estudiar, fui comprendiendo, y el Espíritu Santo fue corriendo todo velo. Y en esta parte de la palabra dice que por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Él padeció fuera de la puerta. Y ahí el padecer fuera de la puerta, ¿qué simboliza? Simboliza la Pascua del Éxodo. Nos vamos a la Pascua del Éxodo, Capítulo donde 2. La redención que vino al pueblo de Israel solamente fue por la sangre del cordero inmolado puesta en los postes y el dintel de las puertas. Pero realmente no era un cordero, no era un animal, sino que dice que Jesús fue el que padeció fuera de la puerta para santificarnos a nosotros. O sea, era Jesús el cordero inmolado, quien le dio la redención completa al pueblo de Israel. Y fue una redención donde ellos estaban en una esclavitud sumamente grande, o sea, una esclavitud en todo sentido. Ellos no podían pensar en adquirir un terreno, ellos no podían pensar en adorar libremente a Dios. Y eso ocurre cuando en nosotros hay una esclavitud. No podemos adorar a Dios libremente, no podemos servir libremente a Dios, porque nos encontramos atados.
pero más cuando entramos a la presencia de Dios, aplicando este segundo derramamiento, que es la sangre de las espaldas llagadas de Jesús, lo primero que tenemos que confesar es que a través de esa sangre hay redención para nuestras vidas. Y ahí comienza una libertad. Y es como ondas expansivas, como nos enseña el pastor César Castellano. Dice que al momento de confesar son como ondas expansivas, o sea, yo confieso primeramente aplicando esa sangre por mi vida, pero luego comienzo a aplicarla sobre los miembros de mi familia. Por ejemplo, yo luego la aplico sobre mi esposo, sobre Dylan, sobre Vicente, sobre Camila, sobre Cristal, que está con nosotros, que es como una hija, pero luego comienzo a aplicarla sobre toda mi familia, sobre mis padres, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, y luego sobre la iglesia, y luego sobre por la tu nación. suegra también por mi suegra, sí, siempre oro por ella. Y lo más importante es que estas ondas expansivas comienzan a surgir el mismo efecto. O sea, no es solo yo al momento de confesar, esas ondas expansivas van trayendo liberación espiritual. Como el pueblo de Israel fue libertado por la sangre del Cordero inmolado, que era Jesús, también tú vas a comenzar a sentir que en el mundo espiritual, al momento de aplicar esta sangre, va a venir una liberación espiritual. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, cuando yo conocí a Jesús, fue impactante este derramamiento porque el pastor Rafael nos enseñaba que también debíamos orar por nuestras rebeliones. Y uno como que dice, no, si yo no fui tan malo, ¿cierto? Pero realmente cuando yo me entraba a la presencia de Dios, el Espíritu Santo me mostraba toda mi vida, toda mi rebeldía, los pecados de mi juventud, y fue un derramamiento que a mí en lo personal me sirvió para poder crecer en mi área espiritual. Yo tuve que arrepentirme de mis pecados de joven, de las faltas que yo cometí, de la rebelión que hubo en mi vida hacia mis padres, hacia mis autoridades, porque toda esa rebelión, si nosotros no somos libres, es un techo espiritual que hay sobre nuestras vidas y no nos permite alcanzar la bendición. De hecho, la palabra dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y el Señor le habla al pueblo y le dice, ¿por qué quieren aún seguir siendo castigados más aún? ¿Cómo no pueden entender que Jesús trajo redención sobre toda la humanidad? Él trajo la victoria para nosotros. Él fue castigado por delitos que Él nunca cometió, sino que los cometimos nosotros. Por eso, cuando Él soportaba cada latigazo, la sangre de Jesús estaba absorbiendo nuestros pecados y nuestras rebeliones. Por eso el Señor le pregunta al pueblo y le dice, ¿pero por qué aún quieren seguir siendo castigados más aún? ¿Cómo no entienden lo que mi Hijo hizo por ustedes? Los redimió, trajo una redención, vino a quitar esa maldición que había de rebelión, como tú decías, dentro de nosotros, y la sangre de Jesús viene a quitar y a absorber totalmente toda esclavitud de la ira, de la rebelión. Esa sangre viene a absorber esa maldición emocional que viene por la ansiedad de los vicios, por ejemplo, tiene que ver con los pecados morales, tiene que ver con nuestra área, lo que pensamos, lo que procesamos. Las maldiciones generacionales, por ejemplo, de la rebelión, la ira, las ataduras que a veces vienen por nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros a veces seguimos con esas maldiciones en nosotros, en nuestro carácter. Y que a veces decimos, pero ¿cómo puedo yo ser libre de esto? Y uno mira para atrás y dice, wow, es que mis padres fueron personas rebeldes, o nuestros abuelos. Es más, si hoy día miramos la sociedad, hoy día es una sociedad rebelde que ha venido de generación en generación, bajo una atadura constante. Y de verdad yo creo que hoy día lo único que puede restaurar a las familias,
lo único que puede restaurar a la nación, lo que Chile necesita hoy precisamente es la sangre de la redención. Amén. Que nosotros entendamos que la maldición que se traspasó de generación en generación por la rebelión, por la ira, porque a mí me impacta que muchas personas hoy día salen como justicieros queriendo, no sé, defender un país, algo por episodios que ellos nunca vieron, por acontecimientos que nunca ellos vieron en persona, pero sí que fueron pensamientos que se fueron trasladando, información que se fue trasladando de generación en generación y comenzó a trasladar esa rebeldía, esa ira, o a veces cuando uno tiene familiares que tuvieron alguna adicción, tuvieron dependencia a las drogas o al alcohol, todas esas maldiciones a veces se traspasa de generación en generación y la redención espiritual viene a quitar esa esclavitud totalmente de nosotros y ¿qué es lo más impactante de eso? Que el Señor viene con esa sangre preciosa, trae redención sobre nosotros, quita todo lo malo, pero a la vez somos beneficiados nosotros y también nuestras generaciones, porque la maldición se corta ahí, se acaba ahí. Entonces es impactante ver la importancia que tiene este segundo derramamiento, porque aunque estamos hablando solo de la redención espiritual en este momento, recuerde que está también la redención física y la redención financiera, pero qué importante es que usted hoy pueda procesar este derramamiento y entender que hoy tú puedes ser libre de toda rebelión. Tú hoy día puedes ser libre de todo aquello que ataca tu pensamiento. Tú puedes hoy ser libre de cualquier adicción, de cualquier ansiedad, de cualquier vicio, de cualquier dependencia. Hoy tú puedes ser libre de todo pensamiento impuro, incorrecto, todo lo que pueda pasar por tu mente y que te haga creer que tú eres un inmoral, que hay cosas que están distorsionadas en tu mente y que nunca van a cambiar. Eso es una mentira del diablo. Si tan solo hoy tú crees en la palabra, confiesas la palabra y aplicas este derramamiento hermoso sobre tu vida, hoy mismo tú puedes salir y vas a salir de ese mercado de esclavos. Porque hoy tú vas a experimentar de que el Señor hoy te da esa libertad a ti. Amén. Para que a partir de hoy tú puedas ser completamente libre, ya no seas esclavo del enemigo, sino que Jesús con su sangre vino a pagar el precio por nuestros pecados. Y a veces uno dice que qué fuerte lo que tuvo que vivir Jesús en su cuerpo, porque como bien nos contabas tú al principio, fueron 40 látigos menos uno, que fueron incrustados en las espaldas de Jesús, sus espaldas quedaron molidas. Por eso la palabra dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, fue machacado por nuestras rebeliones, porque realmente Él quedó destruido. Pero cuando nosotros vemos el dolor físico de Jesús, me enseñó mucho esta frase que la quiero citar, es de Charles Spurgeon. Él dijo: lo que nuestro Salvador sufrió en su cuerpo no fue nada comparado con lo que Él soportó en su alma. Ustedes no pueden imaginar, y yo tampoco puedo ayudarles a ellos, lo que Él soportó internamente. Y Él da un ejercicio y dice: supongamos si un hombre ha ido al infierno, supongamos que su tormento eterno puede ser condensado todo en una sola hora, y luego supongamos que puede ser multiplicado por el número de los que hoy somos salvos, que es un número sumamente grande que pasa cualquier cálculo humano. Ahora tú puedes dimensionar el vasto cúmulo de miseria que habría habido en los sufrimientos de todo el pueblo de Dios si hubiese sido castigado por toda la eternidad. Y recuerden que Cristo tuvo que sufrir el dolor equivalente a todos los infiernos de todos los redimidos. O sea, Él no vivió un momento de agonía y de rebelión por una persona. Por millones. Fue el castigo del infierno de miles y miles y millones de personas. Entonces, la agonía que Él vivió en su cuerpo, que fue grandísima, no se compara a la agonía que Él vivió en su alma. Por eso es tan importante hoy, al cerrar con la redención espiritual, que nosotros podamos hoy, que se revele a nuestras vidas la importancia de aplicar esta sangre de la redención.
Porque por muy difícil que sea una situación que tú estés atravesando, pero cuando tú clamas a la sangre de las espaldas llagadas de Jesús, tú vas a obtener el beneficio de la redención. Hay redención para ti, porque Jesús pasó un gran oprobio, un gran dolor, para que nosotros podamos ser libres. Por eso que hay un gran poder en la sangre que brotó de las espaldas de Jesús. Sí, bueno, para cerrar, lo que tiene que ver con la redención espiritual, eso encierra todo lo que se mueve en esa área que no se ve, que es el pensamiento, que son instintos, que son recuerdos, que son adicciones, esclavitud de adicciones. Entonces, la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús trajo redención en tu área espiritual. Amén. Amén. Vino a cubrir y a traer paz y mira, sobre cada persona. Y Hebreos 10:14, para cerrar ese y afirmar ese punto, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, nos santificó y nos hizo perfectos para siempre. De una vez y por siempre. Amén. Ok, ¿qué tal si ahí donde está usted le da un aplauso al Señor por esa sangre? Amén, dele un aplauso al Señor. Es un aplauso muy fuerte. Un aplauso, abrazo. Sí. Y vamos a pasar a la segunda redención, que tiene que ver con la redención física. Dice la palabra: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros siempre enseñamos que en el mundo existen 39 tipos de enfermedades, que son las principales, y de ahí como que se desgajan, ¿cierto?, las demás, pero tiene mucha relación con cada latigazo que Jesús sintió. La Biblia dice que Jesús soportó 39 azotes, pero pensemos por un momento, el Señor dice que los más robustos soportaban 3 azotes y nada más, pero Jesús quizás, no sé, al 5.º o al 10.º azote cayó al piso, pero Él dijo: me tengo que volver a levantar, porque con esta sangre tiene que pagar el precio por los 39 enfermedades que existen en el mundo. Entonces, no me malentienda, pero cuando yo digo 39 tipos de enfermedades, son las principales, de ahí desgajan, ¿cierto?, las enfermedades secundarias. Entonces Jesús entendía que Él no podía soportar 15 o 20, porque iban a quedar algunas que iban a seguir siendo usadas por el adversario para seguir manteniendo esclavitud a la raza humana. Por eso a veces la gente cree que la enfermedad es un estado natural del ser humano. No. Y tenemos que entender de que la enfermedad vino al mundo producto del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la enfermedad se asentó en el ser humano, y el enemigo aprovechó esa puerta y trajo la enfermedad. Por eso Jesús dice que Él sufrió o padeció el flagelo para que nosotros no tengamos que soportar ese flagelo de la enfermedad, lo cual no significa que no nos enfermemos. Claro, y algo importante que añadir al punto que tú estabas hablando es que hoy en día, ¿por qué vienen las enfermedades? A través del pecado. Eso dice la palabra. Si nosotros leemos todo el libro de Deuteronomio capítulo 28, cuando usted esta semana esté estudiando este tema en profundidad, lea el libro de Deuteronomio, lea completamente el capítulo 28. Nos habla las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Pero es impactante porque Deuteronomio 28:15 dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí dice: vendrá la fiebre, el tifus, vendrá la lepra, vendrá la bacteria, una infinidad de enfermedades. O sea, vienen a través del pecado. Que la enfermedad son espíritu. Por eso la palabra dice en el libro de Job, cuando Job padeció la enfermedad, dice: e hirió Satanás a Job con espíritu de enfermedad. O sea, no quiere decir que usted se enfermó y diga: wow, pequé. No, porque cuando uno dice, no está hablando de un presente continuo, sino que está hablando del original. Cuando Adán y Eva pecaron, la enfermedad se posesionó y se vino a establecer y ha dañado tanto a la raza humana.
Pero ahí también vemos el amor de Dios, porque Dios detectó, vino la enfermedad a través del pecado, pero Él envía el antídoto, envió la sangre de mi Hijo Jesús. Y ahí podemos ver cómo el amor de Dios se concretó en la redención, porque a través de esa sangre dijo, por sus llagas fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Aquí nos está hablando específicamente de la redención física, de toda dolencia, de toda quizás enfermedad generacional que te ha tocado vivir en tu familia. A nosotros nos ha tocado como comenzar a ver y orar en esa dirección, porque y yo sé que quizás en su hogar le pasa que usted dice, mi abuela, no sé, quizás le dio cáncer, mi papá cáncer, mi mamá cáncer. ¿Y qué nos hace sentir el diablo? Que te va a tocar cáncer. Y es una confesión de fe todos los días. Por eso es que es tan importante confesar que somos sanos por medio de esta sangre preciosa de la redención. Nosotros, nuestros hijos, porque aunque la enfermedad te diga acá, no, tú también te vas a enfermar, tus hijos se van a enfermar, pero la confesión son esas ondas expansivas que protegen todo lo que el Señor nos ha dado. Ahora quizás muchas personas en sus casas estarán diciendo, entonces los pastores no se enferman. Sí, nos enfermamos. Y la verdad es que nos enfermamos, pero inmediatamente activamos, pero poco, gracias a Dios. Activamos, como tú dices, el antídoto. A nosotros nos ha pasado, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí no me gustan los hospitales para nada, pero me tocó una vez que yo como que me enronché entero. Y era extraño porque tenía todo mi cuerpo enronchado y tú me dijiste, mi amor, tienes que ir a urgencia. Y cuando me dijiste urgencia ya algo pasó en mí y ahí como que uno se pone muy clamador, muy orador. Y yo me acuerdo que me metía al baño y yo comencé a orar y comencé a reprender esa roncha y yo decía, Padre, hoy yo aplico, mire, la oración fue súper específica, yo hoy aplico tan solo una gota de la preciosa sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, hoy la aplico en el lugar donde se generó el efecto de esa roncha y hoy yo me declaro sano porque por la sangre de Jesús he vencido. Ahí como que nombramos, ¿cierto? En la serie hemos vencido. Y me metí a la ducha, ¿cierto? Y cuando salí ya no había ningún tipo de roncha porque confesé lo que la sangre de Jesús había hecho por mí. Y eso es saber que yo ya no soy esclavo. Cuando yo no soy esclavo y soy libre, yo declaro y decreto la libertad con que Cristo a mí me hizo libre. Y mira, lo que tú dices es súper importante porque la confesión de sanidad es por la fe. Dígalo allí donde usted está. Confesamos que somos sanos a través de la fe y declaramos que el milagro ya fue hecho. En una oportunidad en el año 2010, cuando fue el terremoto, posterior a eso, me tocó vivir una crisis de salud súper fuerte. Estuve hospitalizada, tuve un problema renal en donde no sabían qué me ocurría, no sabían si era el hígado, si era... La verdad, los doctores no sabían. Me tocó estar en esos hospitales de campaña y fue como un ataque a mi salud súper fuerte, súper drástico. O sea, un día estaba en la casa sana, al otro día yo ya estaba enferma, sin poderme mover. Estuve así más de una semana. Y ya me iban a operar y me dicen, mira, mañana a primera hora te vamos a llevar a Talca porque ya todos los tratamientos que te hemos hecho salen malos, no hay ninguna reacción, tu cuerpo no reacciona. Y ya creemos, me dijo el doctor, que es tu páncreas. Y ya, cuando me dicen te vamos a llevar a Talca a operarte, como que ahí yo me asusté un poquito. Pero recuerdo que esa mañana mi pastora me llama por teléfono, por un celular. Y ella me dice, Noemí, ¿cómo tú estás? Y yo, la verdad que era muy poco lo que podía hablar. Yo estaba súper mal. Y le digo, pastora, mal, no me puedo mover porque como los riñones dejaron de funcionar, la sangre como que se envenenó en todo el cuerpo y ya yo estaba súper hinchada y no podía moverme. Y me dolía todo el cuerpo. Y ella hizo una oración muy corta. Ella dijo, Padre, en esta hora yo declaro sobre tu hija la completa sanidad y aplico tan solo una gota de las espaldas llagadas de Jesús.
Y ella dijo esto, y para mí eso fue clave y yo lo aprendí forever. O sea, yo hoy día, hasta el día de hoy, oro así. Cada vez que voy a orar por un enfermo, oro así. Y ella dijo, yo declaro que tu hija mañana a esta hora estará completamente sana para tu gloria, Señor. Y yo dije, amén, Señor. Y ella me dijo, un abrazo, Dios te bendiga. Y eso fue toda la llamada. Y yo recibí en mi corazón certeza. Y yo dije, soy sana. Bueno, y al otro día me van a levantar para llevarme a Talca y el doctor me dice, te vamos a hacer el último examen. Y me llevan a un lugar y empiezan a examinarme todo, a hacerme ecografías. Y el doctor, y fue así, fue un milagro, de verdad que fue impactante. Yo ahí experimenté una sanidad a través de la sangre, pero así, wow. El doctor dice, hígado sano, riñones sano, útero sano, el páncreas sano. Wow. Y él iba declarando y yo decía, yo me reía porque yo decía, ¿y por qué estoy tan mal entonces? Y él me dice, ¿sabes qué? No tienes absolutamente nada. Y bueno, yo me di cuenta inmediatamente de la sanidad porque yo dije, doctor, necesito ir al baño. Como había retenido líquido y mis riñones no funcionaban y no paré de ir al baño. Y empecé a deshincharme y el doctor yo antes de 24 horas estaba, resumo, qué difícil eso para nosotras. Pero antes de 24 horas yo estaba completamente sana para la gloria de Dios. Pero fue porque mi pastora, que es mi profeta, aplicó esa sangre. Y mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, del 11 al 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos y les llevaban los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y eso fue lo que yo viví, una llamada telefónica, una oración tuya por tu familia, por un amigo, por alguien que está pasando en este momento un proceso de enfermedad. Tan solo una gota de la sangre de las espaldas llagadas de Jesús es aplicada y se declara el milagro. ¿Por qué? Porque si tú lo crees y tú eres redimido por la sangre de Jesús, puedes orar por ti, por toda tu familia. Y sabes que yo creo que también muchas personas ahí en sus casas pueden ir compartiendo en los comentarios si el Señor ha hecho algún milagro sobrenatural en ti. Yo recuerdo que el Señor, bueno, a través de este derramamiento nos dio mucha dirección para poder orar por los enfermos y ser muy específico también, porque cuando yo me acuerdo que hubo un tiempo en que llegaron muchas personas desahuciadas a la iglesia y nos tocó orar por ellos, pero nosotros orábamos de una manera muy específica y era aplicar una gota de la sangre que brotó de las espaldas de Jesús y tomábamos una gota de la plenitud de esa sangre y la aplicábamos en el lugar específico donde se generó esa enfermedad. Nos tocó orar por tumores cerebrales, cáncer de todo tipo, y pudimos ver cómo la mano del Señor se glorificó de una manera sobrenatural. Por eso cuando una vez una persona me preguntaba qué sentía yo cuando oraba por un enfermo, yo le decía que yo no era que sintiera algo o no sintiera nada. Simplemente yo en un acto de fe imponía mis manos sobre los enfermos, declarando lo que ya había ocurrido hace más de 2000 años atrás. O sea, no es algo que ocurra en el momento. El Señor pagó el precio de nuestra esclavitud. El milagro ya está hace mucho tiempo. Amén. Si donde se invalida el milagro cuando uno no cree, cuando uno no tiene la sustancia de la fe y uno no cree en el milagro, lo invalida, porque vienen pensamientos de incredulidad, de muchas cosas. Pero cuando tú le das firmeza, le das certeza y crees a la palabra, tú eres declarado inmediatamente sano. O sea, al momento cuando se aplica la sangre de Jesús es que viene esa completa redención física. Y tú tienes que orar igual como tú has escuchado orar a tus pastores. Y así hemos aprendido, ¿cierto? El pastor ora así, yo oro así.
Mi pastora oró así y yo hasta el día de hoy oro de la misma forma. Y siempre que me toca orar por una discípula, por quien me llame, yo digo, Padre, aplico la sangre de las espaldas llegadas de Jesús y declaro que tu hijo o tu hija mañana a esta misma hora estará sano. Y son oraciones sencillas, pero tienen que ir cargadas de fe, de creer Amén. que la redención que el Señor un día nos dio es para siempre y que cubre cada área de nuestra vida. Así que tú, mi amor, tú y yo vamos a estar hasta viejitos juntos. Hasta que el Señor nos lleve. Porque vamos a ser sanos, Amén. Los sanos, hasta que o sea, somos sanos, vamos a perdurar en ese espíritu de sanidad. Amén. Sí, porque la sangre de Jesús nos rodea. Amén. Y se establece como un cerco de protección permanente que el enemigo no puede cruzar. Somos intocables a las tinieblas, porque somos hijos de luz. Por eso diga ahí en su casa, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, soy libre de toda enfermedad. De toda enfermedad. Simple. Amén. Simple. Amén. Amén. Y vamos al último punto. A la tercera redención, que tiene que ver con el área financiera. Yo sé que muchos, sí, yo estaba esperando esa. Proverbios capítulo 22, verso 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y aquí hay como una pregunta que quizás todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué algunos alcanzan el éxito financiero y otros nunca pueden alcanzar un éxito o un logro financiero? Eso tiene que ver con una naturaleza. Yo he conocido gente que todo lo que toca lo mata. También he conocido personas que todo lo que lo toca prospera. Claro. Y eso tiene que ver con una naturaleza. Es como cuando tú vas a dos departamentos y son los dos iguales. Sí. Y tú entras a uno y hoy lindo, limpiecito, y entras al otro que es igual, pero hay un desastre. Eso es porque es una naturaleza de la vida de las personas. Claro, y a veces la gente, la sociedad, como que se van mucho en contra de los ricos, como que sienten que los ricos viven producto de pensamiento y siempre están como pensando en avaricia, pero los pobres siempre son las víctimas, ya que por eso Salomón lo describe de una manera tan impresionante. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 29, dice, póngame atención, dice, y palparás a mediodía como palma el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, sino que serás, no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver de que hay una naturaleza que a ti no te deja. Por eso el ciego no puede ver algo más que su ceguera, no puede ver más que la oscuridad, no puede vivir más que sumergido en esa idea de que existe algo, pero no lo logra ver, no lo logra palpar. Y lo dijo Salomón, dijo, el rico y el pobre a ambos los hizo Jehová. O sea, la diferencia es la naturaleza. Es lo que va dentro de ti. Tú puedes cambiar tu naturaleza hoy. Si hoy tú recibes la palabra de Dios, puedes cambiar una naturaleza de endeudamiento, de un aprendizaje que quizás te tocó vivir, de que nunca había nada, entonces lo poco que recibes, todo lo gastas. Es una costumbre estar endeudado, no has podido obtener tu casa propia y la opresión financiera es terrible. Porque no te permite soñar, no te permite creer, no te permite acceder a todo lo que Dios tiene para sus hijos, porque todas las bendiciones vienen a través de la fe, pero la opresión financiera mata la fe, te dice, ¿para qué vas a soñar si no tienes plata? No, y como conocemos ese dicho, no, mira, tal persona es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque a veces cuando la persona se endeuda o entra en un endeudamiento o una crisis financiera, empieza a tomar muy malas decisiones y ya como que hasta se empieza a poner frío en su manera de actuar o de pensar, como que no le importa ya tener sus deudas, no le importa tener credibilidad, como que ya eso no tiene ningún sentido para él. Y mira lo que encontré en el libro de Isaías, en el capítulo 49, el verso 24 y el verso 25, dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente,
y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Este texto es una evidencia muy clara de lo que significa la cautividad financiera. Cuando habla del botín, está hablando al tirano que vino a apresar a Adán por medio del pecado. Dice que le despojó el botín. ¿El botín de qué? De la riqueza, de la abundancia, para sus hijos, del milagro tan extraordinario que el Señor declaró sobre nosotros. El Señor declaró muchas cosas, declaró vida abundante, declaró un paraíso para nosotros, declaró la prosperidad. Muchos dicen, está de moda en las iglesias que hablan de la prosperidad. ¿Cómo no vamos a hablar de la prosperidad si tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, que tenemos un Dios que si le da de comer a las aves, dice la palabra, ¿cuánto más cuidará de ti? O sea, tenemos por eso la gente a veces como que le quita o le resta valor a ese Dios poderoso que tenemos. Si el Señor dice, yo te pongo por cabeza y no por cola. La Biblia habla de tanta promesa de bendición y de sobreabundancia. Entonces nosotros no podemos predicar otra enseñanza. Y a veces la gente dice, Dios me sacó de las drogas y ahora soy libre. Dios me sacó de la depresión y ahora estoy sano. Pero también Dios quiere sacarte de la deuda, de la opresión financiera. Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere darte un mejor auto, porque la palabra de Dios dice que un padre siempre querrá bendecir a sus hijos. Dice, si aún nosotros siendo malos podemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos va a querer bendecirnos? Por eso que es tan importante que aprecies el rescate de Jesús. La redención de Jesús es para que tú vivas una redención financiera total, libre de deudas, libre de la opresión, de la pobreza, de la ruina y de la escasez. También una de las cosas, mi amor, que conduce a la ruina financiera es cuando no servimos a Dios con alegría en nuestras finanzas. O sea, nos gusta ir a la iglesia, adorar, cantar, pero cuando nos enseñan la parte de dar, de ofrendar, decimos, no, eso a mí no. Pero la Biblia, ¿qué dice? En Proverbios 3, del versículo 9 al 10, dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué cosa? Con los bienes, o sea, con lo que Dios nos ha dado. Yo lo honro con mi vida, con mi casa, con mis hijos, con mi dinero, con mi sueldo, con mi auto, con todo lo que Dios me ha dado. Y dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Entonces, hay dos caminos cuando escogemos servir al Señor. Y esto es dándole a Él lo que le pertenece, o sufrimos el suplicio de una esclavitud financiera. Porque finalmente, mira, el enemigo siempre se va a llevar lo que le pertenece a Dios. Si tú no se lo das a Dios, que es las primicias, que es tu diezmo, tus ofrendas que damos voluntariamente, damos nuestras ofrendas. El diezmo es un pago que yo hago al Señor, a la casa de Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo no lo hago? El diablo igual te roba todas las finanzas. Pero sabes que tiene mucho que ver también con el texto que hablamos de Isaías, porque dice la palabra que el tirano te roba todo. Pero dice que él le arrebató el botín al tirano y lo hizo por medio de la sangre de Jesús. Y yo siento que muchas personas se argumentan tanto en lo que tiene que ver con las ofrendas o con diezmar a Dios, al Señor lo que es de Él. Nosotros hemos tenido las experiencias de que siempre hemos apartado de lo que el Señor nos da a través de nuestro trabajo. Siempre le hemos dado al Señor esa parte que le corresponde a Él. Y es algo que nosotros no lo tocamos, es una regla de oro. Lo damos con mucha alegría, con mucho gozo, porque nosotros sabemos lo que provoca el diezmo en nosotros. Es poner en el altar lo mejor de lo mejor que el Señor nos ha dado. Y hemos visto cómo el Señor ha sido tan sobrenatural, que el Señor nos ha dado a nosotros quizá en los peores momentos financieros. Hemos visto también en estos días cómo muchos de nuestros discípulos, y nos alegramos mucho de eso, que llegaron súper endeudados a Dios,
y hoy se han comprado terrenos, se han comprado vehículos, otros han renovado sus vehículos. Y en pandemia, o sea, en los momentos críticos financieros, tú te referías a este año, que las noticias dicen que ha sido un año crítico, pero más nuestro pastor Rafael, él dijo, pero a sus hijos no les tocará, a sus hijos vivirán bien, será un año de abundancia, y de verdad que nosotros hemos visto eso, y ese es el deseo de Dios, porque para finalizar, ¿qué dice? Efesios capítulo 13, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para poder penetrar y conquistar el botín, nosotros tenemos que hacer activa la fe. O sea, Dios nos bendijo con todas las bendiciones celestiales que nosotros necesitamos. Aún nosotros tenemos grandes sueños también, y yo sé que Dios nos va a conceder, porque a través de la sangre, de las espaldas de Jesús, también hay redención para mi familia. Nosotros hemos podido ver milagros, por ejemplo, nuestro hijo mayor, que él está estudiando tan solo por este derramamiento. Sí. La sangre de las espaldas llagadas de Jesús nos redimió en nuestra área económica, y Dios le regaló a nuestro hijo una carrera completa en donde Dios la pagó. Nosotros no la hemos tenido que pagar, y hemos visto cómo la sangre de Jesús llega a toda nuestra familia, nos ha redimido de toda maldición. Y yo sé financiera. que muchas personas en sus casas reciben la palabra, aceptan la palabra, pero como que se quedan ahí con un deseo. Y yo les quiero hablar un poco de nuestras experiencias personales. Nosotros en todo tiempo le hemos dado al Señor lo que es de Él, siempre. Aún de nuestras escasez, yo me acuerdo cuando tú a veces diezmabas 100 pesos, nunca voy a olvidar eso, pero esos 100 pesos fueron semillas. Sí. Por ejemplo, en la ley del trigo, algo que me impactaba, que si unos días yo compartía con mis discípulos, es que se prevé que de 3 granos de trigo tú cosechas como 1600 granos de trigo. Entonces, si miramos nosotros la ley de la siembra, en lo que tiene que ver con lo que la palabra dice que el Señor te va a bendecir al 100 por 1. O sea, si el grano de trigo de 3 produce 1600, imagínense lo que es la ley de la siembra para Dios, que dice que por 1 vas a multiplicarte por 100. Y ahí se mueve un espíritu que es la tiranía de lo que hablábamos aquí. Porque cuando tú eres tacaño, cuando tú tienes una mente como que todo te lo regalen, volvemos a lo que decía Salomón, esa naturaleza de pobreza. O de desconfianza, de que tú dices, de dudar. O que tú dices, Señor, dame un cacharrito, dame un autito, dame una casita, como que siempre tenemos esa naturaleza de pensar en cosas poquitas, sabiendo que el Señor te quiere dar algo muy grande. Amén. Pero para que tú dejes que la grandeza de Dios, para que la gloria de Dios venga sobre tu hogar y sobre todo lo que tú tengas, tú puedes, no sé, estar iniciando un emprendimiento, no sé, de pan amasado, o lo que sea, de pasteles, o lo que sea. Empieza a practicar eso, Nosotros tuvimos un emprendimiento de pan amasado, ¿cierto? Sí, cuando estábamos recién casados. Nosotros vendimos pan amasado, vendimos panqueques, pasteles, y siempre comenzamos a emprender de la nada. Y siempre vimos la gloria de Dios en todo lo que hicimos. Y siempre el Señor nos bendijo, pero también siempre honramos al Señor. Por eso yo quiero hoy darte ese consejo, que quite de en medio todo pensamiento incorrecto. Que tiene que ver con el área de las finanzas, el área de los diezmos, el área de las ofrendas, porque ahí se mueve un espíritu muy, muy importante. Tú permites cuál es el espíritu que tú dejas entrar a tu casa. Si dejas entrar el espíritu de la tiranía, que va a arrebatar el botín. Por eso hay un texto que dice, trabajas, trabajas y trabajas, pero los recursos se te van como agua sobre tus manos. Es porque no logras retener la bendición, porque la tiranía o el tirano viene y se arrebata, dice que se arrebata la semilla. Sin embargo, cuando uno es fiel a Dios,
esas finanzas que tú pones en el altar vienen a provocar un cerco de protección que el enemigo no puede cruzar. Y tu área financiera queda totalmente blindada. Tus finanzas ya no se van a cualquier lugar, sino que el Señor comienza a prosperar. Cuando el Señor habla, por ejemplo, de la viuda, dice que la viuda no dio algo cuantioso, pero sí lo dio con alegría. Dice que era lo último que le quedaba para posteriormente echarse a morir. Pero dice que el Señor miró con mucho agrado por sobre otros que dieron quizás cosas cuantiosas, pero el Señor le agradó eso, porque el Señor sabía que de lo poco que ella tenía, ella lo dio. Y no fue algo numérico, sino fue la fe, la certeza, la confianza que ella puso en el Señor para que el Señor tomara el control absoluto de su área financiera. Yo te desafío hoy que comiences a creerle a Dios, que comiences a creer en el poder de la sangre de Jesús. Amén. Que no invalides con tu mente o con tu incredulidad, a un punto de llegar incluso a pisotear la preciosa sangre de Jesús. Jesús pagó un precio que te tocaba pagar a ti y que me tocaba pagar a mí. Pero Él dice, tranquilo, yo pagué el precio y un alto precio. Recuerde que la palabra dice que la sangre de Jesús fue una sangre que no se contaminó. Y por eso esa sangre pagó ese precio por nosotros. Tú y yo ya no tenemos, no tenemos deudas con el adversario. Ni dudas tampoco. Tampoco. Ya no tenemos deudas emocionales, ni financieras, ni del pasado, ni nada. Estamos a días de terminar este año. Y yo te desafío que el 2021 sea el año de tu bendición, sea el año de la plenitud de Dios. Quizás has vivido toda una vida en pobreza, en enfermedad, en traumas emocionales, en tu pensamiento. Quizás eres preso de la ira, de la rebeldía y ves a tus hijos que vienen como potenciados en esa área. Yo te desafío que hoy tú creas al poder de la sangre, que hoy tú digas, yo tomo esta palabra para mí, yo quiero que el Señor bendiga mi área espiritual, yo quiero que el Señor bendiga mi área física, quiero que el Señor bendiga mi área financiera. El próximo año quiero adquirir mi casa propia. Si tú no tienes casa propia, te digo, vives de extranjero en tu propia tierra. Pero créele a Dios. Confía en el Señor, ya no confíes más en tus fuerzas. A veces alguien se enferma y ¡pum!, la farmacia y se va de inmediato al doctor. Está bien que lo hagas, pero antes que hagas eso, ahí dobla tus rodillas y blinda tu vida con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Y declara lo que Él hace más de 2000 años ya hizo por ti. Quiero orar. Tengo un deseo muy fuerte de orar por ti, porque siento que el Espíritu Santo hoy te ha hablado de una manera muy clara, muy específica. Nos ha hablado a veces, a todos. Es una serie en donde todos estamos aprendiendo y creciendo. Hoy día aprendimos cómo entrar a la presencia de Dios a través del primer derramamiento, pero que es el segundo, la redención, la sangre que es que Jesús brotó a través de sus espaldas llagadas, y aprendimos cómo ser redimido en las tres áreas, y es un tema donde cada semana vamos a ir aprendiendo todos juntos. Sí, por eso al orar quiero que lo mires de este punto de vista. En la cruz del Calvario se produjo la ley del intercambio. ¿Qué significa eso? Que nosotros dejamos ahí lo más malo de nosotros y sacamos de la cruz lo mejor de Jesús. Hoy el Señor está con sus brazos abiertos. Amén. Y hoy Él está dispuesto a recibir tus rebeliones, tus ataduras, tus vicios, tus temas morales. El Señor hoy está dispuesto a recibir tu enfermedad. El Señor está dispuesto a recibir tus deudas financieras. Él está dispuesto a que tú hoy te despojes de todo eso y lo pongas ahí en la cruz. Y a cambio recibas el milagro de la cruz. Que hoy, a través de su bendita sangre preciosa, no solo marques este momento, no solo marques tu vida, sino que marques un camino para tu familia. Y que el nuevo año que ya estamos a muy pronto de entrar sea el año más espectacular de tu vida.
que tú puedas ver cómo la gracia, el favor de Dios viene sobre ti. No estés pensando o poniendo tu fe en un bono, o no estés pensando o poniendo tu fe en algo que puede venir del gobierno. Renuncia a eso. Y hoy abre tu corazón. Llénate de fe. Recibe la palabra y vas a experimentar el milagro más sobrenatural de tu vida. Pon tu mano sobre tu corazón y haz esta oración junto con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, lo primero que hoy yo quiero hacer es declarar mi gratitud. Hoy te doy gracias, Jesús. Te doy gracias porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de misericordias, porque tú, Jesús, con tu preciosa sangre, pagaste un precio que yo no podía pagar. Señor, por el pecado había venido la maldición sobre toda la humanidad. También había venido sobre mí. Pero tú me miraste con ojos de misericordia, Señor, y tú pagaste mis deudas, mi esclavitud. Señor, tú has traído sanidad, tú has traído paz, tú le has quitado el botín al tirano, me has hecho vivir en la plenitud tuya, Señor. Y hoy yo te doy gracias, te agradezco, Señor, porque cada gota de tu sangre tiene un valor incalculable. Gracias por esa sangre preciosa. Ahí donde tú estás en tu casa, yo te animo a que tú puedas hoy reflexionar, que hoy tú puedas mirar tu vida, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha guardado, cómo la sangre preciosa de Jesús ha peleado por ti. Señor, hoy te damos gracias, porque tú eres bueno. Señor, porque a través de tu palabra hoy tú traes una revelación clara, hoy tú abres nuestro entendimiento y hoy aceptamos, Señor, el poder de tu sangre. Y hoy, Señor, con la autoridad que tú me has dado, hoy aplico una gota de la sangre preciosa, una gota de la plenitud tuya, Señor, de esa sangre que brotó de tu cuerpo llagado, y hoy lo aplico sobre cada persona en sus hogares, Señor. Hoy aplico la sangre preciosa que brotó de tus espaldas cuando los soldados romanos, Señor, te azotaron, Señor, que esas espaldas quedaron totalmente molidas. Dice la palabra que no quedó lugar en tu cuerpo que no haya sido molido. Padre, y lo hiciste por amor a mí, por amor a cada persona, Señor, que hoy está escuchando esta enseñanza. Señor, hoy aplico esa sangre sobre cada uno de ellos. Señor, en las tres áreas, en el área, Señor, física, en el área espiritual, en el área financiera, que hoy se rompa toda maldición. Hoy oro para que hoy se rompa toda maldición en sus vidas, Señor, y que hoy venga la plenitud tuya sobre cada uno de ellos, Señor, que es hoy a través de tu sangre. Señor, hoy oro, Señor, para que cada persona en su casa hoy pueda experimentar el milagro sobrenatural que viene a través de tu sangre, que hoy podamos decir: por la sangre de Jesús tengo redención, por la sangre de Jesús mi área física es redimida, mi área, Señor, emocional, espiritual es redimida, mi área financiera hoy es redimida. Señor, hoy creemos a tu palabra y creemos, Señor, que el milagro sobrenatural vendrá sobre cada uno de ellos, Señor. Lo declaramos, Señor, para tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amor, me gustaría que hoy tú también oraras por aquellas personas que hoy se han conectado por primera vez. Creo que también hoy es un buen día, es un momento para que podamos compartir del amor de Jesús también a sus vidas. El Señor les tiene una gran invitación. Bueno, quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te invito a que mores en mi corazón.
te abro la puerta de mi vida para que me ayudes en todas las áreas, Señor, que hoy están fuera de control. Ven sobre mi vida, toma el control. Sé tú mi Señor y mi único Salvador. Amén. Reconozco que he pecado y que el pecado me alejó de ti, que te he fallado muchas veces, pero hoy voy a ti y te pido, sé mi Señor y mi Salvador. Amén. Anota mi libro, mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Gracias, ayúdame a comenzar una nueva vida en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú has hecho esta oración por primera vez, te invito a que puedas ver este siguiente video.